Episodio 32. La pregunta que dejó a Suleimán en silencio absoluto. La habitación no debía existir. Pero dentro de ella, un padre firmó la sentencia de muerte de su propio hijo, y con ello, la del imperio. No tenía nombre en ningún registro del palacio. Ningún guardia estaba asignado oficialmente a su puerta. Y sin embargo, cada hombre que servía en el círculo más íntimo de Suleimán sabía exactamente dónde estaba. Sabía qué ocurría dentro. Y sabía por qué nadie hablaba de ello después. En una mañana de jueves, en el otoño de 1553, un hombre cruzó esa puerta. No era un criminal. No era un enemigo del Estado. No era un espía extranjero ni un traidor de las fronteras. Era Sesade Mustafa, el hijo mayor del gobernante más poderoso sobre la faz de la tierra. Un príncipe amado por los genízaros, temido por los safávidas, y esperado con urgencia por el pueblo otomano como su próximo sultán. Entró porque su padre lo había convocado. Entró porque creía que su padre todavía confiaba en él. Estaba equivocado. Porque cuando salió de esa tienda, ya no era un príncipe. Era un mensaje. En menos de una hora, Mustafa estaba muerto. Estrangulado por los propios sordomudos de su padre, siguiendo su orden directa. Su cuerpo fue colocado afuera de la tienda de campaña para que los genízaros pudieran verlo. No hubo explicación. Ningún cargo fue jamás registrado de forma oficial. Ningún juicio. Ningún testigo llamado. Nada. Y cuando un alto funcionario de la corte se atrevió a preguntarle a Suleimán, no porque había matado a su hijo, sino simplemente que había cambiado su decisión. Suleimán no dijo nada. Ni una palabra. Ni siquiera una mirada. Solo silencio. Absoluto, deliberado, aterrador. Ese silencio fue la respuesta. Y comprender lo que significaba, lo cambiará todo lo que crees saber sobre el hombre que la historia llama, el Magnífico. Al final de este video, entenderás que el asesinato de Mustafa no fue un momento de debilidad ni de paranoia de un viejo. Fue el punto final calculado de una campaña que comenzó años antes, impulsada no por la política, no por la guerra, sino por algo mucho más antiguo y mucho más oscuro que cualquiera de las dos. Y las personas que lo hicieron posible nunca fueron las que la historia culpó. Quédate hasta el final. Porque el último nombre que escucharás no será el que esperas. Ya conoces este palacio. Has estado aquí antes. La corte otomana no era un lugar de ceremonias y sedas. Era una máquina de supervivencia. Cada relación, calibrada con una precisión quirúrgica. Cada amabilidad, convertida en arma. Cada silencio, cargado de significado que podía costarte la vida si lo interpretabas mal. Suleimán llevaba más de 3 décadas en el poder para 1553. Había sepultado imperios, firmado tratados con reyes que temblaban al escuchar su nombre, y ordenado la ejecución de hombres a quienes había llamado hermanos. Hombres que había amado. No era un hombre que actuaba sin razón. Y aquí es donde todo cambia. Y es precisamente por eso que la muerte de Mustafa exige una explicación que el registro oficial se niega a dar. Mustafa tenía 38 años cuando murió. Y durante al menos una década antes de eso, el ejército otomano ya había decidido que él era su futuro sultán. Esto no era un secreto. No era un susurro en un pasillo oscuro. Era abierto, visible, casi descarado. Cuando Mustafa servía como gobernador de Amasya, los soldados apostados allí escribían cartas a sus casas, cartas interceptadas por la inteligencia del palacio, en las que describían al príncipe no como un heredero en formación, sino como un sultán ya digno del trono. Los genízaros que servían bajo sus órdenes usaban una frase específica, registrada en las memorias del historiador de la corte Selalzade Mustafa Celebi, lo llamaban la sombra del león. No un cachorro.
Una criatura madura, ya capaz de su propio ataque. Suleimán lo sabía. Recibía los informes de inteligencia en persona. Y durante años, no hizo nada. Esa inacción es lo primero que no tiene sentido. O al menos, no tiene sentido hasta que empiezas a ver el patrón completo. Aquí estaba un sultán que había ejecutado a su amigo más cercano, el gran visir Ibrahim Pasha, sin vacilación en 1536. Un hombre con quien había compartido su juventud. Un hombre que había ayudado a construir la edad dorada del imperio. Si Suleimán era capaz de matar a Ibrahim en cuestión de días, ¿por qué esperó años con Mustafa? La respuesta vive en la brecha entre lo que el registro histórico muestra y lo que conspicuamente omite. La madre de Mustafa era Mahidevran Sultán. No era simplemente una rival de Hurrem. Era la original. La Aseki legítima. La madre del príncipe heredero. Durante años, la jerarquía del harén reconoció su primacía sin cuestionarla. Y Mustafa cargaba esa legitimidad como una armadura que ningún decreto podía quitar fácilmente. Moverse contra Mustafa era moverse contra una institución legal, militar y simbólica alrededor de la cual el imperio había construido toda su estructura de sucesión durante generaciones. No se destruye eso con rapidez. Se destruye con cuidado. Un hilo a la vez. Con paciencia que solo poseen las personas que comprenden que el tiempo es la herramienta más poderosa disponible en un juego de poder a largo plazo. Y en 1553, el último hilo finalmente había sido jalado. Mustafa recibió la convocatoria a la tienda de su padre y les dijo a sus compañeros que no tenía miedo. Que era el hijo del sultán. Que su padre lo conocía. Que todo tendría una explicación razonable. Pero uno de esos compañeros, un hombre llamado Karagoz, que había servido al príncipe durante 11 años, lloró abiertamente cuando escuchó la noticia. No de tristeza anticipada. De reconocimiento. Él había visto algo que el príncipe no había visto. Y lo que sabía solo saldría a la luz 2 décadas después, en una confesión que nadie debía encontrar. 3 semanas antes de que Mustafa llegara a la tienda de su padre, una carta llegó al campamento imperial. Estaba dirigida al Shah de Persia. La carta afirmaba ser de Mustafa. Acusaba a Suleimán de haberse vuelto débil en su vejez. Sugería que una transición de poder sería bien recibida por el cuerpo de los genízaros. E invitaba al Shah a coordinar. Traición. Explícita. Por escrito. Solo había un problema, con casi toda certeza, Mustafa no la escribió. Y esto, nadie te lo cuenta. Y aquí está lo que nadie se atreve a decir en voz alta, Suleimán no necesitaba pruebas. Solo necesitaba una razón para convencerse a sí mismo. Piénsalo. Un hombre que durante 20 años ha recibido la misma narrativa de peligro filtrada por alguien que amaba y confiaba. Un hombre emocionalmente dependiente de una sola voz. Cuando esa voz finalmente produce documentación, el cerebro no examina la evidencia. La recibe como confirmación de lo que ya había decidido creer hace tiempo. La carta aparece en múltiples relatos de ese periodo, incluyendo las observaciones de Ogier Giselin de Busbek, el embajador Habsburgo ante la Sublime Puerta, cuyas cartas constituyen uno de los registros externos más detallados de la corte de Suleimán. Busbek estaba en Estambul, no en el campamento, pero recibía inteligencia confiable de fuentes dentro de la corte otomana. Su relato, escrito después de los eventos, hace una observación cuidadosa que los historiadores otomanos del periodo evitan conspicuamente. La existencia de la carta se conoció a través de canales que corrían, de forma inconfundible, a través del harén. No a través de la inteligencia militar. No a través del mando de la frontera. A través del harén. La carta apareció porque alguien la colocó donde sería encontrada. Ahora bien, ¿quién tenía el acceso, el motivo y la aterradora paciencia a largo plazo para construir algo así?
Para 1553, la posición de Hürrem Sultán en el palacio se había transformado en algo sin precedentes históricos. No era una concubina. No era simplemente una favorita del momento. Era, en todos los sentidos prácticos, la socia política de Suleimán, la primera mujer en la historia otomana en permanecer en el hogar del sultán después de darle hijos, la primera en recibir lo que funcionaba como un matrimonio legal, la primera cuya correspondencia con gobernantes extranjeros era tomada en serio como comunicación diplomática oficial. Tenía hijos. Selim, Bayezid y los demás. Y cada día que Mustafa vivía, respiraba e inspiraba lealtad en los jenízaros, el futuro de sus hijos se contraía un poco más. Ella había estado tejiendo este camino durante 20 años. La carta no fue una improvisación desesperada. Fue una conclusión. El punto final de un plan construido con la misma paciencia con que se construye un palacio, piedra sobre piedra, año sobre año, sin que nadie vea el edificio completo hasta que ya es demasiado tarde para detenerlo. El mayor acto de asesinato político en la historia otomana no dejó huellas dactilares. Eso no fue suerte. Fue maestría absoluta. Su nombre era Selalzade Mustafa Çelebi, y para 1553 había pasado 30 años en el centro del poder imperial otomano. Era el canciller del imperio, el Niank, el hombre que estampaba el cifrado del sultán en cada documento oficial, que redactaba cada decreto importante, que comprendía, mejor que casi cualquier otro ser vivo, la arquitectura legal y burocrática del estado de Suleimán. Tenía 61 años. Había sobrevivido a la caída de Ibrahim Pasha. Había sobrevivido los terremotos políticos de la década de 1540. No era un hombre que hacía preguntas descuidadas. Y sin embargo, en los días que siguieron a la muerte de Mustafa, cuando el campamento militar estaba atrapado por un duelo tan denso que varios oficiales jenízaros lloraron abiertamente, lo cual era, en la cultura militar otomana, el equivalente codificado a una advertencia de motín, Selalzade se encontró ante el sultán. Los relatos históricos difieren en las palabras exactas. Pero la sustancia es consistente en todas las fuentes. Selalzade preguntó, en el lenguaje cuidadoso de un funcionario de la corte, que había cambiado. No porque era Mustafa culpable, él era demasiado inteligente para cuestionar eso directamente. Sino que había cambiado. ¿Qué nueva información, qué revelación, había movido al sultán a actuar ahora, en este momento preciso, durante una campaña militar activa cuando la moral del ejército era más crítica? Era la pregunta más peligrosa que cualquiera podría haber formulado en ese campamento. Suleimán lo miró. Y no dijo nada. Sin rabia. Sin explicación. Sin despido formal. Solo silencio, sostenido, intencional y absoluto, como una puerta cerrada con llave desde adentro. Selalzade registró más tarde este momento en sus propias crónicas con un lenguaje que resulta llamativamente comedido para un hombre de su elocuencia. Escribió solo que la respuesta del sultán había sido dada en su totalidad, y que él la había comprendido. ¿Qué comprendió exactamente? Comprendió que la pregunta misma había sido notada. Que hacerla lo había colocado en la categoría de personas que notaban las cosas equivocadas. Que sobrevivir ahora requería que escribiera una versión de los hechos que no hiciera preguntas como esa. Nunca más. En ningún documento. En ninguna conversación. Y eso fue exactamente lo que hizo. Su crónica oficial del reinado de Suleimán trata la ejecución de Mustafa con la brevedad clínica de un hombre que ha decidido que la precisión histórica y la supervivencia personal no pueden coexistir en el mismo párrafo. Ese silencio no solo mató a Mustafa. Reescribió la historia en tiempo real. Cuando el hombre cuya vida entera son las palabras elige el silencio, ese silencio lo dice todo. Aquí está lo que ningún documental sobre la muerte de Mustafa dedica suficiente tiempo a considerar. La campaña. En el otoño de 1553,
Suleimán lideraba un ejército imperial hacia el territorio safávida. Era una operación militar que requería la lealtad inquebrantable del cuerpo de Genízaros, los soldados más poderosos, más disciplinados y políticamente más volátiles del mundo conocido. Y esos soldados amaban a Mustafa. Abiertamente. Peligrosamente. Con el tipo de amor colectivo que, en ejércitos, se convierte en fuerza política. Lo que significa que Suleimán eligió ejecutar a su hijo más amado en el preciso momento en que más necesitaba que su ejército estuviera estable y unificado. Eso no es la acción de un anciano asustado, engañado por una esposa intrigante en un momento de debilidad emocional. Es la acción de alguien que había calculado, con frialdad, que mantener vivo a Mustafa se había vuelto más peligroso que las consecuencias militares de matarlo. Que el riesgo de no actuar superaba al riesgo de actuar en el peor momento posible. Porque esto es lo que la carta hizo en realidad, independientemente de quién la escribió. Le dio a Suleimán una arquitectura legal. Un cargo documentado. Una razón. No una convincente, no una justa, pero sí suficiente. El tipo que le permite a un sultán actuar sin ser acusado de asesinato arbitrario. El tipo que le permite a un canciller escribir una crónica que no hace preguntas incómodas. El tipo que convierte un crimen político en una decisión de Estado. Sin la carta, Mustafa es un príncipe inocente asesinado por un padre paranoico, y el ejército tiene justificación moral para rebelarse. Con la carta, aunque sea falsa, Mustafa se convierte en un traidor que forzó la mano de su padre. Y el ejército, aunque llore, no puede rebelarse contra un sultán que actuó dentro de la ley. La carta no fue solo una maniobra política. Fue un instrumento legal. Un andamio construido no con madera sino con tinta. Y quien construye andamios de tinta comprende algo sobre el poder que las espadas nunca enseñan, que la narrativa es más duradera que la violencia. Y quien la escribió comprendía el derecho otomano, la cultura de la corte otomana y la psicología imperial otomana con la precisión de alguien que había pasado décadas estudiando las tres desde adentro. Décadas observando. Décadas esperando. La carta nunca fue presentada formalmente en ningún proceso judicial otomano. No hubo juicio. No se llamó a testigos. No se examinaron pruebas ante ningún consejo. Lo que significa que el documento más determinante en la historia de la sucesión otomana fue utilizado una sola vez, y luego desapareció. No se perdió. Desapareció. Hay una diferencia importante entre esas dos palabras. Aquí empieza la verdadera historia. El cuerpo de Mustafa fue exhibido afuera de la tienda imperial durante un día entero. Luego fue enterrado rápidamente, lejos de Estambul, en un sitio que no recibió la ceremonia apropiada para un príncipe de primer orden. Los genízaros no se amotinaron. Estuvieron cerca. Un oficial de alto rango llamado Arslan Bey, que había servido bajo Mustafa en Amasya durante 6 años, que se había entrenado con él, que según relatos posteriores lloró sin pudor cuando sacaron el cuerpo, redactó una petición formal al diván, el Consejo Imperial, solicitando una investigación sobre las circunstancias de la muerte de Mustafa. La petición fue recibida. Nunca se dio respuesta alguna. Arslan Bey fue reasignado al cabo de un mes. Su nuevo destino estaba en la frontera húngara, 3 semanas de marcha desde Estambul, lejos de los otros oficiales que compartían su duelo y sus preguntas. Murió allí en 1557. Los registros de la frontera citan como causa una fiebre. Tenía 44 años. Mahidevran Sultán, la madre de Mustafa, se negó a separarse de su hijo en el entierro. Tuvo que ser retirada por la fuerza. Luego fue formalmente despojada de todos sus ingresos del tesoro imperial. La pensión que sostenía su hogar fue cancelada sin explicación ceremonial. Pasó los siguientes 9 años en un estado que los documentos de la corte describen, con eufemismo burocrático, como circunstancias reducidas.
Sobrevivió gracias a la caridad de personas que habían amado a su hijo y tenían el suficiente cuidado de no decirlo demasiado en voz alta. Sobrevivió a Suleimán. Sobrevivió a Hurrem. Sobrevivió a casi todos los que habían dado forma a la catástrofe de su vida. Cuando Suleimán murió en 1566, ella solicitó al nuevo sultán, su enemigo Selim, el hijo de Hurrem, permiso para erigir un monumento funerario digno para Mustafa. Selim, para considerable sorpresa de la corte, lo concedió. Si fue por culpa, por política, o por algo que nadie ha sabido nombrar con claridad, la historia no lo dice. Y quizás eso también sea parte del silencio. De los 7 hijos que Suleimán engendró, solo uno murió de causas naturales. 1. El imperio que pasó un siglo perfeccionando el arte de la conquista volvió sus mecanismos más letales hacia adentro, y se consumió desde el centro. Tenemos que retroceder. Porque lo que ocurrió en 1553 no comenzó en 1553. Comenzó alrededor de 1535, cuando Hurrem Sultán hizo algo que nunca antes había ocurrido en la historia de la dinastía otomana. Se quedó. Cuando una concubina daba un hijo al sultán, la costumbre, casi la ley no escrita que sostenía todo el sistema, era que ella abandonara el harén del palacio principal. Se le daba un hogar, apoyo financiero y el título de madre del hijo del sultán. Partía con su hijo cuando éste era enviado a gobernar una provincia. No permanecía en Estambul. No permanecía cerca del sultán. El sistema estaba diseñado precisamente para evitar esa concentración de influencia. Hurrem se quedó. No por un mes. No por un año de transición. Se quedó por el resto de su vida. La violencia legal y cultural de este acto no puede exagerarse. Trastornó el sistema de sucesión que había protegido la estabilidad de la dinastía durante más de un siglo. Concentró una cantidad sin precedentes de influencia en manos de una sola mujer. Y colocó a sus hijos, Selim, Bayezid, Mehmed y los demás, en una posición fundamentalmente diferente a la de Mustafa. Mustafa tenía a Mahidevran, lejos, en Amasya. Los hijos de Hurrem tenían a su madre en el palacio, susurrando al oído del hombre más poderoso del mundo, todos y cada uno de los días. Durante 20 años. Piensa en lo que produce 20 años de proximidad ininterrumpida. Piensa en las cartas que Suleimán le escribió a Hurrem. Sobreviven. Son extraordinarias. Se leen no como un sultán dirigiéndose a una favorita, sino como un hombre completamente dependiente en el plano emocional de una sola persona. La llamaba su reina de reinas, su amada, su todo. Le escribía poemas durante las campañas militares. Llevaba sus cartas consigo en marcha. ¿Y ella? Ella respondía sobre la situación política con la claridad de una primera ministra y la intimidad de una esposa. Las dos voces mezcladas en una sola correspondencia, el amor y el poder, inseparables. Este es el contexto en el que una carta falsificada sobre Mustafa apareció y fue creída sin examen riguroso. Un hombre enamorado no examina la evidencia con la frialdad de un juez. Un hombre al que durante 20 años le han narrado la misma historia de peligro, gota a gota, con paciencia arquitectónica, no la cuestiona cuando esa narrativa finalmente produce documentación tangible. La documentación llega como confirmación de lo que ya sabe, de lo que ya decidió creer mucho antes de que la carta existiera. La carta no convenció a Suleimán. La carta le dio permiso de actuar sobre una conclusión a la que ya había sido guiado durante 2 décadas. Pero Hurrem Sultán murió en 1558. 5 años después de Mustafa. Lo que significa que nunca vio lo que su plan terminó costándole al imperio que había pasado toda su vida tratando de controlar. Y lo que costó, es la parte que este relato casi nunca cuenta con suficiente honestidad. El imperio no cayó ese día. Pero algo dentro de él nunca volvió a levantarse. Tras la muerte de Mustafa,
la crisis de sucesión que su asesinato debía prevenir se convirtió exactamente en la crisis de sucesión que su asesinato garantizó. Los hijos de Hurrem se volvieron unos contra otros con la ferocidad que solo produce la proximidad al trono vacío. Selim y Bayezid libraron una guerra civil que el imperio se vio obligado a contemplar impotente desde adentro, incapaz de detener la destrucción de su propia estructura de poder. Bayezid huyó al territorio safávida, al mismo enemigo con el que la carta falsificada había acusado a Mustafa de conspirar. Y finalmente, en un giro de ironía tan aplastante que parece calculado por la historia misma, fue ejecutado por el Shah de Persia a pedido personal y pagado de su propio padre, Suleimán. Sus 4 hijos fueron ejecutados junto a él. Suleimán pagó 400.000 monedas de oro por la ejecución de su propio hijo y sus nietos. 400.000 monedas de oro. Para eliminar la amenaza que él mismo había creado al eliminar la amenaza que quizás nunca existió. Los genízaros, silenciados por la ejecución de Mustafa, perdieron su último símbolo del viejo orden militar. La cultura que los había convertido en la fuerza de combate más temida del mundo comenzó una lenta deriva generacional, una erosión invisible que tardó décadas en hacerse completamente evidente pero que había comenzado exactamente en aquel otoño de 1553. Los historiadores sitúan el declive de formas diferentes, algunos en la muerte de Suleimán, algunos antes, algunos después. Pero la fractura emocional, la ruptura en el contrato implícito entre sultán y soldado, entre poder y lealtad, se rastrea directamente hasta aquella tienda otoñal en Ereli. Y Selim, el hijo que ganó. El hijo de Hurrem. El hombre para quien todo el plan fue diseñado en última instancia, a quien su madre protegió con una paciencia de 20 años y la vida de un hombre inocente. Ese hombre pasó a la historia como Selim el borracho. No el magnífico. No el legislador. No el victorioso. El borracho. Reinó durante 8 años. Fue encontrado muerto en un baño público, habiendo resbalado en el mármol mojado. Tenía 50 años. Esto es lo que construyó el silencio. Antes, mencioné a un hombre llamado Karagoz, el compañero que lloró cuando Mustafa recibió la convocatoria, que había visto algo que el príncipe no había visto y que no pudo advertirle a tiempo o no se atrevió a hacerlo. Su confesión salió a la luz 22 años después, en 1575, en un documento conservado en los archivos del Palacio de Topkapi. No nombraba a nadie directamente, pero describía, con detalle preciso y geográfico, quién había entregado la carta al campamento. Y la descripción no coincidía con ningún soldado, ningún embajador, ningún oficial de la frontera ni ningún agente de inteligencia conocido. Coincidía con un sirviente del palacio. Uno que había viajado con el hogar imperial durante 18 años. Uno que reportaba, según el documento, directamente al harén. Un hilo. El último hilo jalado. Suleimán murió en 1566, en campaña en Hungría, lejos del palacio que había dominado durante 46 años. Nunca vio caer Viena. Nunca vio al imperio que construyó iniciar el largo y lento proceso de desintegración que tomaría 3 siglos más en completarse, pero que ya había comenzado, invisiblemente, desde adentro, el día que ordenó la muerte de su hijo mayor. Su silencio en Ereli ha fascinado a los historiadores durante 500 años. Aparece en crónicas otomanas, en informes diplomáticos habsburgos, en archivos de inteligencia venecianos, en registros de la corte persa. Cada cultura que tocó el Imperio Otomano en el siglo XVI lo notó, lo escribió, intentó darle un marco, una explicación, una causa. Ninguna lo logró del todo. Porque el silencio no era un misterio que requería solución. Era un mensaje que requería lectura correcta. Para Selalzade, decía, escribe lo que yo quiero que se escriba, y sobrevivirás. Para los genízaros, decía, su duelo ha sido notado y es completamente irrelevante. Para Maidebran, decía, tu hijo se ha ido y esta conversación ha terminado para siempre.
Y para la historia, decía, encontrarás lo que yo permita que encuentres. Nada más. Nada diferente. Y para quien escribió la carta, para el arquitecto de la acusación, el autor del andamio de tinta, el silencio decía algo completamente distinto. Algo que no tiene palabra otomana limpia, que no tiene traducción directa al español. Algo que se asienta en la intersección de la gratitud, la complicidad y el tipo específico de amor que sobrevive a las cosas que causa, que las absorbe, que las convierte en parte de sí mismo sin quebrarse. No sabemos con certeza quién escribió esa carta. El registro histórico, curado y moldeado por personas que comprendían el precio de la respuesta equivocada, no nos lo dice directamente. Nunca lo hará. Pero si sabemos esto, quien la escribió comprendía que Suleimán podía ser convencido. Que el hombre que mató a Ibrahim Pasha sin pruebas podía ser movido a matar a su hijo con pruebas falsificadas, dado el contexto emocional correcto y 20 años de preparación meticulosa. Ese tipo de comprensión no viene de recopilar inteligencia sobre alguien. Viene del amor. Del conocimiento íntimo, cotidiano, acumulado durante 2 décadas de un hombre al que conoces mejor que él mismo. Y el amor, en el Palacio Otomano, nunca fue simplemente amor. Siempre fue también arquitectura. Plano. Estrategia de largo plazo. El arma más poderosa disponible en un mundo donde las mujeres no podían cargar espadas y sin embargo decidían quién heredaba el que las cargaba. Aquí está la pregunta que esta historia deja abierta, que los historiadores nunca han respondido de forma satisfactoria, que 500 años de análisis no han resuelto. Si Hurrem Sultán orquestó la muerte de Mustafa, y la evidencia, aunque circunstancial, se acumula con el peso de la inevitabilidad histórica, ¿era una villana? ¿Era una madre haciendo lo que las madres han hecho siempre, proteger a sus hijos con los únicos medios disponibles? ¿Era ambas cosas simultáneamente? ¿O era algo que nuestro vocabulario moderno de la moral simplemente no puede contener sin deformarlo? Nació en un mundo que les daba a las mujeres una sola moneda de intercambio, la proximidad al poder. Gastó esa moneda con una precisión extraordinaria, milimétrica. Protegió a sus hijos. Moldeó un imperio desde las sombras. Escribió cartas que aún se leen como literatura de primer orden. Construyó una mezquita, un hospital, un baño público en Jerusalén que funcionó durante 300 años después de su muerte y dio servicio a miles de personas que nunca supieron su nombre. Y puede haber destruido a un hombre inocente para hacerlo posible. ¿Es eso maldad? ¿O es lo que parece la supervivencia cuando las reglas de la supervivencia son escritas completamente por otro, cuando no elegiste el tablero pero debes jugar con las piezas que te dieron? Tal vez la pregunta nunca fue ¿qué hizo Hurrem? Tal vez siempre fue esta: ¿tú habrías hecho algo diferente, si tus hijos estuvieran en juego? Deja tu respuesta en los comentarios. Porque lo que respondas dice algo sobre ti, no solo sobre ella. Si llegaste hasta aquí, comprendes algo que la mayoría de las personas que consumen contenido histórico nunca alcanzan: la verdadera historia no está en lo que ocurrió. Está en lo que fue deliberadamente no registrado. Lo que fue silenciado. Lo que fue dispuesto para parecer algo diferente de lo que era. Para eso existe este canal. El próximo video va a un lugar más oscuro. Un nombre que ya conoces. Una decisión que nunca fue explicada públicamente. Y un documento que fue encontrado dentro de una pared, literalmente dentro de una pared, durante una renovación del Palacio de Topkapi en el siglo XIX, sobre el que nadie ha hecho un documental todavía. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones. Y recuerda lo que aprendiste hoy: el silencio siempre habla. Solo necesitas saber escucharlo.